como pueden ver acá, osteosíntesis con un tornillo, ¿no? Este tornillo con rosca distal para jalar el fragmento puede ser de adelante para atrás o de atrás para adelante, dependiendo del tipo de fractura y las comodidades también del cirujano, ¿no? Actualmente existen unos tornillos especiales que han salido o que han traído, digamos, que no tienen cabeza, ¿no? Y se hunden prácticamente en el hueso. Un sistema, digamos, de canales, ¿no? Pone la aguja, se pasa el tornillo por encima. Para eso se necesita, pues, la radiografía intraoperatoria continua, ¿no? Esa que yo les mencionaba. ¿Cómo? Ah, claro. Por ejemplo, en este caso, si ustedes ven, hay una cabecita que está sobresaliendo del hueso. Ah, no, es un sistema especial, son unos tornillos cónicos. Unos tornillos cónicos que teóricamente lo que hacen es cuando van entrando, van generando presión desde arriba hasta el fragmento distal. Y no se salen, no se reabsorben. Aunque actualmente ya hay tornillos también reabsorbibles. Lo que pasa es que la tecnología de los implantes continúa avanzando. Y actualmente es lo que tenemos, ¿no? Actualmente se está prefiriendo los tornillos sin cabeza para este tipo de fracturas donde hay bastantes elementos articulares alrededor, ¿no? Y hay tamaños también, ¿no? Hay tamaños muy pequeños para fragmentos pequeños de la mano y del pie. Muy bien, ¿qué fractura se asocia frecuentemente a la fractura de calcáneo? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Sería la columna, ¿no? En parte de la columna que habíamos mencionado, la columna dorso-lumbar y el calcáneo contralateral son los más frecuentes, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, la zona del tálamo en el calcáneo y la apófisis mayor, ¿no?, que es la parte de adelante de la zona de la cabeza. Vamos a ver por qué estamos mencionando el tálamo y la apófisis anterior o la apófisis grande anterior para posteriormente relacionar con algunas situaciones. Muy bien, acá pueden ver un paciente cayó de su, ¿no?, de su trabajo, de su soporte, ¿cómo se llama esto? Andamio, cae de pie y genera pues una fractura de calcáneo. Y un paciente típico es paciente de mediana edad, 40, 50 años, la mayoría son varones, ¿no? ¿Por qué? Porque los varones se dedican a este tipo de actividades. La mayoría son en el tiempo libre, es decir, el aficionado que quiere arreglar su casa un fin de semana. Y las lesiones asociadas son miembro inferior contralateral, es decir, calcáneo contralateral, columna vertebral y muy poco porcentaje de los politraumatizados, es decir, aquellos que caen de altura, ¿no? Es frecuente, por ejemplo, esos pacientes esquizofrénicos que se lanzan de su tercer, cuarto piso, ¿no?, y llegan con múltiples fracturas y también a veces tienen fractura de calcáneo. El factor pronóstico fundamental de una fractura de calcáneo es, ¿cuál sería el diagnóstico, el pronóstico fundamental del calcáneo? Vamos a ver. La rotura del sustentáculo en tali, ¿sería fundamental esto? ¿Sí o no? ¿El sustentáculo tali sería fundamental para el calcáneo? No sería fundamental, ¿no? Si se fractura la apófisis posterior, ¿sería fundamental para el calcáneo? El grado de hundimiento del calcáneo, que está mejor. La afectación de la apófisis de la faceta articular para el cuboides. O la afectación de la superficie articular subastragalina. ¿Cuál sería lo más importante? ¿Quién dijo? La subastragalina. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Entonces sería esa la parte más importante. ¿Por qué? Porque recuerden que la fuerza del miembro refleja el peso del cuerpo, ¿no? Entonces va a ir tibia, astrágalo, calcáneo. Entonces, en esa interfase del astrágalo con el calcáneo,
si está lesionada y no queda muy bien, vamos a tener problemas, en este caso de dolor crónico del pie, ¿no? Miren esta forma, es un hueso real, ¿no? Donde podemos ver la zona astrágalo-calcáneo, que tienen pues una alineación perfecta, ¿no? Perfecta de estructuras, ¿no? Y esto es lo que permite pues ese movimiento tan coordinado y que prácticamente pues no nos da molestias, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, acá hay un zigzag, ¿no? Hay un zigzag que forma el calcáneo con el astrágalo, y ese zigzag le va a dar una gran estabilidad al tobillo, perdón, a la zona debajo del tobillo, que es la zona subastragalina, la parte para la estabilidad del pie. Entonces este zigzag es muy importante. Cuando se pierde este zigzag, que algunos le han puesto su nombre, ¿no? Ahorita van a ver hay ángulo de Bowler, de Guisan, etcétera. Cuando se pierde este zigzag generan los problemas, ¿no? Porque se va a perder esa articulación. Imagínense que tengan un dolor en esta zona, no van a poder apoyar el pie. Y al final vamos a tener que destruir la articulación completamente y hacer un solo bloque, ¿no? Que son las artrodesis, que también está más adelante. Acá está el ángulo de Guisan. El ángulo de Guisan básicamente se refiere a este ángulo, ¿no? Al ángulo de la zona pues de la cabeza y el cuello en la región subastragalina, como está acá, el ángulo de Guisan. Y en este caso tenemos también el ángulo de Bowler, que básicamente pues se va a dar entre el tálamo y la apófisis mayor y la zona posterior, en este caso del calcáneo, ¿no? El ángulo de Bowler. Ambos son importantes para medir el desplazamiento. Si ustedes ven el ángulo de Guisan, si ustedes ven el ángulo, en este caso el ángulo de Guisan, vamos a tener que si se pierde este angulito, mientras va abriéndose, vamos a ver más aplanamiento de la zona subastragalina, y el ángulo de Bowler, que es este de acá, bueno, pues hay que mirarlo por el otro lado, porque está al revés. Vamos a mirar por el otro lado, por acá mejor. En la radiografía, el ángulo de Bowler, que está acá, que va a medir en este caso, como le digo, el tálamo, la apófisis grande y el tubérculo posterior. Si ustedes se dan cuenta, si se comienza a disminuir el ángulo, quiere decir que esta zona articular se está perdiendo, es decir, se está aplanando. Y ambos, si ustedes ven, tiene pues un zigzag, ¿no? Un zigzag. Cuando se pierde eso, se pierde la zona articular. Y también igual, como estábamos viendo las fracturas de pilón tibial, generalmente son de alta energía y la energía se concentra y se libera y lesiona la piel, ¿no? Puede haber también epidermolisis, puede haber necrosis también muscular, etcétera. Y va a haber edema, ¿no? Edema, equimosis, flictenas. Acá tenemos el ángulo de Bowler, miren qué bonito, ¿no? Como vamos a tener acá la zona superior del tálamo, la apófisis mayor y la zona posterior del tubérculo del calcáneo. Este es un joven, no lo puedo ver porque acá hay cartílago, en este caso de crecimiento, que todavía está cerrándose, debe tener unos 16 años, pero ya las estructuras pues son más o menos como un paciente adulto, ¿no? Y podemos ver el ángulo, ¿no? Que acá ponen entre 20 y 40 grados, en promedio más o menos, promedio de 30 a 35 grados, que es lo que se maneja generalmente. Y podemos ver cómo se comienza a destruir el ángulo Bowler. Miren acá, se comienza a aplanar el ángulo Bowler. Acá también se comienza a perder el ángulo Bowler, se hace negativo inclusive, casi hace cero y negativo, ¿no? Se pierde, ¿no? Acá está el ángulo Bowler, ¿no? Muy bien, esto ya es lo mismo. Fracturas extratalámicas. Ahora hay fracturas de calcáneo que pueden ser de manera parcelar o de manera total. Cuando son de manera parcelar no hay mucho problema, ¿no? Pero cuando son de manera total hay que intentar reducir lo más anatómicamente posible, porque es un elemento articular. Podemos ver acá
fracturas intraarticulares o intratalámicas, como mencionan acá, que también se le conoce como Esseloprestli, ¿no? Y estas pues se dan por hundimiento articular y se dan en forma de lengua, como podemos ver acá, ¿no? En la zona posterior. Es un tipo de la fractura de calcáneo. Y lo que se hace pues reducir, ¿no? Se trata de reducir al 100%, en este caso está colocando unos elementos de fijación con clavos y tornillos percutáneos. Como pueden ver acá, se pasa a través de la zona del hueso, se verifica con el fluoroscopio, que es la radiografía intraoperatoria, y después se pasa un tornillito, ¿no? Un tornillito canulado en este caso. Muy bien, esa es la fractura de calcáneo. Ahora hay placas también que se colocan acá, placas especiales para calcáneo, y se hacen reducciones, ¿no? Ahora, no es una fractura, no son fracturas fáciles las fracturas de calcáneo, ¿no? Y tampoco son muy frecuentes, ¿no? Tampoco son muy frecuentes, más o menos como están viendo ahí, la frecuencia es baja, ¿no? Entonces, no son cirugías que se ven habitualmente. Muy bien. Vamos a ir con la parte final, que son lesiones de plexo, tanto de la zona de plexo braquial y plexo lumbosacro. Como pueden ver acá el plexo braquial, ¿no? Disecado, como pueden ver casi superficialmente, ¿no? En este caso pues el miembro superior está rotado externamente completamente, ¿no? Para poder evidenciar la zona medial prácticamente axilar. Pero pueden ver cómo está a flor de piel, como se dice, el plexo, ¿no? Es por eso que en algunas lesiones se va a perder y se va a lesionar el plexo de manera importante. Y pueden ver acá cómo la arteria subclavia se va volviendo arteria humeral después, ¿no? Y va perdiendo en este caso su nombre conforme va avanzando, ¿no? Arteria humeral, la arteria subclavia humeral, que es una arteria enorme, ¿no? Que si nosotros sufrimos, ¿no? O vemos un paciente que sufre alguna lesión en esta zona con sección nerviosa y arterial, el paciente puede llegar fácilmente a fallecer, ¿no? Acá tenemos las raíces, ¿no? Recordando que las raíces anteriores son las que van a dar en este caso el plexo braquial, ¿no? Y las posteriores, ¿qué daban las posteriores? Las raíces posteriores, ¿a dónde se iban? ¿Se acuerdan? La estructura nerviosa, ¿cómo era? De la columna. Canal raquídeo. Adentro está, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esto? Lo que está adentro. Médula espinal, ¿no? O cono medular también le dicen. Del cono medular van a salir, ¿qué cosa? ¿Qué salen? Raíces primarias, ¿no? ¿Listo? O troncos primarios. Salen dos, ¿no? Anteriores y posteriores, ¿no? Los anteriores generalmente son los, ¿qué cosa? Dan los plexos, ¿no? Plexos para miembros, ¿no? Hablando de miembros. Y los posteriores, ¿hacia dónde se van? Generalmente abrazan las zonas pues periféricas y se convierten pues en plexos simpáticos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Los plexos de los plexos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No se acuerdan? De todas maneras lo revisan. Bueno, las raíces anteriores, desde C4 hasta T1 clásicamente, van a dar una serie de ramas, ¿no? Las raíces anteriores de C4 se van a juntar, rama de C5, C6, C5, C6, C6, C7 y posteriormente C8 y T1, que posteriormente se van a mezclar absolutamente todos. Acá está mucho mejor. No sé si ustedes habrán hecho alguna vez su dibujo de los plexos, yo creo que sí, creo que todos han hecho, y siempre terminamos olvidándonos de las raíces, ¿no? Pero a manera práctica, yo lo aprendí así, y yo creo que les puede servir. Me dijeron que
el plexo, en este caso el plexo braquial, como es de miembro superior, entonces termina en 5 dedos, ¿no? ¿No? Termina en 5 dedos, el plexo braquial termina en 5 dedos, acá está, el miembro superior. Entonces juntaban los dedos de esta manera, ¿no? Y decían, los dos de arriba se van juntos, los dos de abajo juntos y el del medio se va solo, ¿no? Así empezaba el plexo braquial. Y efectivamente es así, ¿no? Recuerden que termina en T1, ¿no? Entonces C4 con C5 prácticamente pues se unen, da una ramita ahí y termina C5, C6, C7 solo y como está acá C8 y T1. Y ya tengo mi primera rama, ¿no? Ya tengo mi primer tronco. El tronco, en este caso, el tronco primario, ¿no? Superior, el tronco medio y el tronco inferior. Y ahora viene acá el problema. El tronco, en este caso superior, se va a dividir en dos. El tronco medio se va a dividir en dos y el tronco inferior se va a dividir en dos. El problema es que el tronco inferior, al tronco inferior nadie lo quiere. Y el tronco medio y el tronco superior terminan mezclándose entre ellos prácticamente solos. Este le da para el tronco superior y este le da para el tronco inferior. Pero este, como quiere unirse también, le da al tronco medio. Entonces el tronco medio termina siendo el más completo. Y miren, si ustedes terminan viendo dónde termina el tronco medio, va a terminar en el nervio radial. En el nervio radial. Por lo tanto, ustedes fácilmente pueden ver que el nervio radial prácticamente tiene inervación de todos los componentes. Y el tronco, en este caso, superior y medio, que van a terminar en el cordón lateral, van a terminar al final juntándose con el último tronco que nadie lo quería, ¿no? Y va a terminar formando el nervio mediano. Y posteriormente, prácticamente solo, el nervio cubital termina haciendo su recorrido solo, abajo, olvidado, y termina pues en la parte más medial, ¿no? Entonces, como pueden ver, el nervio radial, digamos, aparentemente más importante, el nervio mediano, digamos, medianamente importante, y el cubital, al final pequeño, en la estructura, digamos, final medial. Pero la realidad nos dice que no es tanto así, ¿no? Nos dice que al final el nervio radial, el cubital y el mediano, los tres son importantes, inclusive el nervio cubital y el nervio radial terminan pues con funciones también importantes en la extensión y la flexión, que ahorita lo vamos a ver. Entonces yo creo que con eso más o menos estoy recordando la memoria del plexo braquial. En la parte sensitiva nosotros vamos a ver que aquí van a ser estructuras del miembro superior que van a estar relacionadas con la parte sensitiva, ¿no? Ahora, no es necesario que se acuerden todo esto. Más adelante hay un esquema un poco más simple para recordar en este caso la sensibilidad. Muy bien. Vamos a ir con la parte del nervio radial. Vamos a desmenuzarlo en su recorrido. El nervio radial, como estamos viendo acá, sale de la zona del cordón posterior. Por lo tanto, cuando nosotros vemos acá en este gráfico, esta es la zona posterior, va a irse en la parte del tronco posterior. Recuerden que casi todo sale de la zona medial axilar y de ahí se va a ir a la zona posterior, es decir, se va a meter por detrás de los músculos de la zona posterior y va a tener inclusive en el hueso un canal, que es el canal radial o el canal de torsión humeral que se encuentra en la parte posterior, y por ahí, pegando, prácticamente rozando la parte posterior, junto con el músculo, en este caso tríceps braquial,
va a salir y va a cruzar el brazo en la parte posterior. Luego de eso, una vez que cruza, va a comenzar a hacerse bien lateral y va a comenzar a irse por la zona del epicóndilo. Una vez que termina dando la vuelta por la zona epicondilar, se va a meter por delante y lateral a la zona del codo, y de allí va a dar dos ramas. Va a dar una rama profunda, que es el nervio interóseo radial, y una rama sensitiva, que es el nervio superficial radial sensitivo, que va a terminar dando sensibilidad a toda la zona externa, como podemos ver acá ahora sí. Si ustedes ven el número 3, que está acá, perdón, el 3, esta zona de acá, en la zona posterior va a dar la zona de la sensibilidad en todo el recorrido radial, en la zona posterior. ¿Por qué? Porque por ahí se va la rama sensitiva superficial radial del nervio radial. Y la rama profunda se va a meter a través del supinador, y se va a meter por los músculos, en este caso los flexores del antebrazo, de la muñeca, y va a permitir los movimientos, en este caso, los extensores, y va a permitir los movimientos de extensión del codo y de extensión también de la muñeca. Entonces todos los músculos extensores van a ser inervados por la zona radial. ¿Por qué? Porque los extensores se encuentran en la zona lateral y va a permitir el movimiento de extensión y va a la sensibilidad en esa zona. Entonces el nervio radial, digamos, cumple todas esas funciones. Entonces, si estamos hablando de lesión del nervio radial, ¿qué va a producir una lesión de este nervio? Si estamos hablando que produce inerva los músculos básicamente extensores, ¿qué va a pasar con una lesión de este nervio? Mano péndula, ¿ya? Otro nombre de mano péndula. ¿Han escuchado mano caída? Mano en gota. Mano en gota. ¿Han escuchado? Ya. Entonces sería la mano péndula, ¿no? Entonces acuérdense, por favor, en la zona del epicóndilo, en esta zona, salen los músculos extensores para la zona del codo y la zona de la muñeca también. Y hay extensores también en la zona del antebrazo. La mayoría de esos extensores, casi todos, los inerva el nervio radial. Entonces eso es importante que se acuerden. La lesión del nervio circunflejo. El circunflejo es una rama bien anterior, bien proximal del plexo braquial. ¿Recuerdan a qué músculo inerva básicamente el nervio circunflejo? ¿A qué músculo era? Al deltoides, ¿no? Al músculo deltoides. Entonces, ¿qué pasaría si existe una lesión de este nervio circunflejo? ¿Cuándo pueden dañar un nervio circunflejo? Un trauma directo muy poderoso, muy fuerte. ¿Otra forma? Una tracción muy brusca también del miembro, ¿no? Como mencionaba el doctor, ¿no? Tipo de desgarro. Otra, una inyección traumática también, ¿no? En esa zona, pero puede ser parcial, transitoria, ¿no? O por aplicación de una sustancia, digamos, irritante. Y algunas enfermedades, digamos, ya nerviosas específicas, ¿no? Ahora, la lesión del nervio circunflejo, si va a inervar básicamente al deltoides, ¿qué va a pasar si se lesiona? Hombro en charretera. Así es. Habíamos mencionado, creo, en la clase pasada, la situación de las abuelitas, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. No exactamente. Claro, el hombro en charretera digamos, el signo típico, clásico, de una luxación anterior de hombro. Pero hay, digamos, algunas características en otras lesiones
con otras, también, como menciona acá, de nervio circunflejo, de hipotrofia marcada también, ¿no? En pacientes muy adelgazados ancianos, donde pueden producir hombro en charretera, ¿no? Lo habíamos mencionado la vez pasada también. La lesión del nervio mediano. Ya, acá viene una situación especial. Ahora sí me puedo meter en estos gráficos. Recuerden acá, el nervio mediano salía en qué zona, qué tronco. Perdón, estoy viendo acá. Ya, del nervio mediano de la zona del cordón lateral y el cordón medial, que está acá. ¿Se dan cuenta acá? Perdón, cordón lateral y cordón medial. Y va a terminar dando fibras a ambos cordones que están súper mezclados y van a terminar en nervio mediano. Y básicamente pues el C7 ya le dio fibras también acá y va a terminar también con C7. O sea, va a terminar una serie, pues prácticamente todos los nervios van a terminar confluyendo, menos el cubital, el mediano y el radial, con casi todos los haces de las raíces primarias. Entonces el nervio mediano termina formándose de la zona de la axila en la zona del medio y va a seguir pegado a la arteria humeral en la zona del brazo, en la zona de acá, y después se va a meter al medio del codo y va a seguir inalterado prácticamente. Por ahí unas fibritas, va a dar algunas estructuras que no son importantes ahorita para mencionarlas, pero prácticamente va a ir inalterado y se va a meter al canal del carpo, al canal del carpo. Entonces allí va a dar unas ramitas, algunos músculos de la mano, y obviamente va a permitir esto su función. Ahora vemos, si buscamos acá nervio mediano es el 1, si ustedes se dan cuenta, ¿ven alguna estructura sensitiva por acá? ¿Ven? No. ¿Por qué? Porque se va, ¿qué cosa? ¿Ven acá también algo? Del 1, ¿ven algo? Acá recién, ¿no? En la punta de los dedos. ¿Por qué es eso? Porque prácticamente pasa inalterado. Prácticamente no da ni una sola rama al pasar por todo el antebrazo. O sea, prácticamente en el antebrazo no existe el nervio mediano, solamente existe en la mano. Y su función básicamente está en la mano. Entonces sacamos la cuenta y decimos, entonces el nervio radial y el nervio cubital son los nervios, digamos, más importantes en este caso del brazo y, perdón, del antebrazo y la mano. Y más o menos llegamos a esa conclusión, pero sin olvidar que el nervio mediano tiene algunas características también bastante importantes. Primero, que da la sensibilidad al primero, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo, que ese es clásico, conocido. Y que va a dar la sensibilidad también a las puntas, básicamente el segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo. Entonces siempre la mitad del cuarto dedo, ¿no? La mitad del cuarto dedo es mixto, ¿no? Tiene de mediano y tiene de cubital. Pero no solamente se queda en la parte sensitiva, sino que también tiene una parte motora importante. Si nosotros miramos los movimientos de la mano, vamos a dividirlos en 3 movimientos. Los movimientos de flexión de dedos, que son básicamente por tendones que terminan en las últimas falanges, en las distales y en las medias, básicamente, que va a permitir que los dedos se cierren. Segundo, la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas. Y tercero, los movimientos de aducción y abducción de los dedos. Entonces, los movimientos de la articulación metacarpofalángicas lo hace el mediano. Es decir, si yo tengo una lesión de mediano, yo voy a poder hacer esto, pero no voy a poder hacer esto. O sea, no voy a poder cerrar mi mano así. Si tengo una lesión de mediano, voy a poder hacer solo esto, nada más. No voy a poder cerrar.
Entonces, ¿cómo queda la mano en una lesión de mediano? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? La mano del predicador, la mano de los tetra, mano, una mano simiana, de mono. Mano de mono, otra, ¿cómo le llaman a esa mano también? En actitud de juramento. ¿Han escuchado eso alguna vez? Bueno, ya lo escucharon. Entonces, lesión de mano de mono o en actitud de juramento, cualquiera de esos nombres se le conoce a la lesión, en este caso, de el nervio mediano, ¿no? Así, ¿no? Así. Claro, es una en actitud, ¿no? Actitud de juramento, sí. Y mano de mono, ¿no? La mano en garra del mediano también le llaman, ¿no? Similar a la, o sea, es diferente, hay que diferenciar la mano en garra cubital, por ejemplo, que podemos saber. Muy bien.